Ok, bueno, esta ha sido una semana de mucha bendición, porque hemos podido estar celebrando la fiesta de Pesaj. Recuerde que la palabra Pesaj en hebreo significa pasar de largo, saltar, ¿sí? Y esto lo entendíamos con base a que el eterno Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y pintaron las dinteles y las puertas con sangre, con la sangre de los corderos que habían inmolado, el juicio de Dios pasó ¿qué? De largo, no entró a la casa de ellos, sino que solamente entró a las casas donde no hubiera la sangre, ¿ok? Eso era una simbología de lo que hoy entendemos realmente, que es la sangre del Mesías. Al estar nosotros cubiertos por la sangre del Mesías, de Yeshua, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Yeshua? El Cordero que quita el pecado del mundo. Esa fue la confesión pública que hizo Juan Bautista. Cuando le vio venir, lo señaló y dijo: he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando él fue al madero y derramó su sangre, aquellos que aceptamos el sacrificio de él para redención, hemos sido lavados. Dice la palabra que hemos sido lavados, ¿por qué? Por su sangre, es decir, que su señal, que es la sangre, está sobre nosotros. Por lo tanto, cuando el eterno Dios envíe su juicio, el juicio del eterno Dios, ¿qué? Saltará, pasará de largo, no vendrá contra nosotros. Solamente el juicio de Dios caerá sobre ¿quiénes? Sobre los que no han aceptado a Yeshua Mesías como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Redentor. Amén. Entonces eso lo estuvimos ya celebrando. Eso se celebra según el calendario bíblico el día 14 del mes de Nisan o Aviv, ¿sí? Nisan o Aviv, el día 14. Eso se celebra. Asimismo, mis amados, luego el día 15 de Nisan dice la palabra que se celebra ¿qué? Matzot. ¿Qué se celebra? Matzot. Panes sin levadura o ácimos, ¿sí? Y eso lo estuvimos entendiendo luego también en esa celebración, cuando se presentaban después del sacrificio del Cordero Pascual, ¿sí? O el Cordero de Pesaj, los sacerdotes al día siguiente tomaban los panes sin levadura, matzot, ¿sí? Y los presentaban, y eso era símbolo ¿de qué? De la limpieza, de la pureza. Y eso obviamente era una representación también del Mesías, que cuando él murió fue presentado como ¿qué? Como el pan sin contaminación, como el pan verdadero, como el pan libre de pecado, porque la levadura era en la antigüedad símbolo ¿de qué? Del pecado, y por eso se presentaban esos panes delante del eterno Dios. Y hoy entendemos que el pan de vida, las matzot o panes sin levadura, eran conocidos también como los panes de vida, ¿sí? Estos panes fueron presentados delante de Dios. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan de vida. ¿Quién es Él? El pan de vida. Él es el pan que se presentó delante del Señor, ¿sí? El pan sin levadura, el pan que no tiene ninguna contaminación. Por eso Él puede salvar, ¿sí? Porque Él es libre ¿de qué? De pecado. Amén. Porque todos nosotros teníamos pecado, ¿no? Pero Él está ¿qué? Libre de pecado. Y hoy estamos celebrando un tercer momento, Omer Reshit, ¿sí? Que es la gavilla o la primera, ¿sí? De eso voy a hablar ahora, ¿ok? De eso voy a hablar ahora. Pero estábamos viendo el día de Matzot algunas cosas de lo que significa ser libre ¿de qué? De levadura. Estábamos viendo algunas cosas al respecto. Y entendíamos lo que dijo el apóstol Pablo. Vayamos rápidamente a 1 Corintios 5, 6 al 8. Yo necesito que estemos todos atentos y me regalen un buen espacio de la enseñanza, ¿ok? 1 Corintios 5, 6 al 8. ¿Lo tiene? Dice: no es buena la jactancia de ustedes, dice Pablo. ¿Acaso no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué hace la levadura por lo general? Sopla, ¿no? Sopla la masa. Por eso a veces usted va a una panadería y ve unos panes así inmensos, provocativos, y los coge y les echa mano y puro aire, ¿no?
porque eso es lo que hace la levadura, ¿no? Elevar, ¿sí? Límpiense, dice el apóstol Pablo, de toda la levadura vieja, para que sean una nueva masa libre de levadura. Mire, estábamos entendiendo el viernes que veíamos esto acerca de Matzot, de los panes libres de levadura. Entendíamos que esto hoy es una adaptación espiritual, que en la antigüedad la tradición antes de Yeshua era que no podían comer nada durante 7 días que contuviera ¿qué? Levadura. De hecho, quien comiera con levadura en esos 7 días, dice la escritura, que era ¿qué? Cortado, sacado, expulsado. ¿De dónde? De la congregación de los hijos de Israel, del pueblo. Y hoy entendemos que nosotros no nos podemos contaminar, es decir, que nosotros no podemos hacernos partícipes de la levadura, pero la levadura ¿qué? Espiritual. Y les mostraba cómo el Señor Yeshua les explicó eso mismo a quienes, a sus discípulos, cuando les habló de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Que ellos inicialmente pensaban que les estaba hablando literalmente de la levadura física que se le echa a los panes, pero luego el Señor les explicó y entonces entendieron que esa levadura no significaba, no hablaba de la levadura física que se le echa a un pan, sino de esa levadura espiritual, de maldad, ¿sí? De lo que hacían los fariseos, vivir esa vida religiosa, llena de orgullo, llena de hipocresía, de mentira, llena de falsedad, que habían falseado aún las escrituras, porque tanto fariseos como saduceos habían hecho de las escrituras una cantidad de cosas terribles, las habían falseado, falsas doctrinas, las habían convertido en doctrinas humanas. Por eso el Señor le decía a los fariseos, le decían: ustedes han cambiado el mandamiento de Dios por mandatos de hombres. Imagínense, han cambiado el mandamiento de Dios por mandatos de hombre. Y pareciera que hoy estamos viviendo esa falsedad. Esa levadura está leudando a la iglesia. Falsas enseñanzas, enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y vemos esas enseñanzas que no tienen, que llevan esa a falsear la palabra de Dios. Entonces esto es peligroso. Y estamos viviendo tiempos definitivamente peligrosos. Hoy donde más levadura espiritual se está echando dentro de la iglesia, y la iglesia se va esponjando, pero por dentro no tiene ningún contenido. Amén. Ojo con eso. Nosotros tenemos que limpiarnos. Entonces el apóstol Pablo dice: límpiense. ¿Quiénes se tienen que limpiar? Nosotros mismos. Límpiense. O sea, usted no puede esperar que otro venga a limpiarlo a usted. Somos nosotros que tenemos que limpiar. Así como en la antigüedad, antes del Mesías, antes de Jesús, antes de él hacerse carne, antes de Jesús hacerse carne, tenían que limpiar ¿qué? Las casas, ¿no? Ellos, no otra persona no iba a venir a limpiar la casa de ellos, sino que ellos eran los que limpiaban su casa, que estuviera libre de ¿qué? De levadura. Asimismo hoy entendemos que nosotros tenemos que estar ¿qué? Libres de toda levadura espiritual. Amén. Toda levadura espiritual, libres. Y dice acá: límpiense de toda levadura vieja, para que sean una nueva masa libre de levadura. Mire, si nosotros queremos que el Señor haga de nosotros un verdadero pan, tenemos que ser una nueva ¿qué? Masa. Y esa masa tiene que estar libre de ¿qué? De cualquier levadura. Y dice así: y sean conforme a las matzot, o panes sin levadura. Ahí aparece en su Biblia. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? ¿Como qué? Como matzot, como panes sin levadura. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Panes sin levadura. Y sean conformes a las matzot, panes sin levadura, ya que en nuestra Pesaj, en nuestra Pascua, fue sacrificado el Mesías por nosotros. Mire que el apóstol Pablo dice: ¿cuándo fue sacrificado el Mesías? En Pesaj. Ahí está, ¿sí? Sin lugar a duda. Así que cuando celebremos la fiesta, ¿hay que celebrar la fiesta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pablo no dijo no celebren la fiesta, lo que dijo fue cuando la celebren. Así que cuando celebremos la fiesta, no lo hagamos con levadura vieja, aquella levadura de malicia y de maldad, sino con matzot,
Es decir, panes sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y verdad. Una nueva masa es la que está basada en la ¿qué? En la sinceridad y ¿en qué? En la verdad. Por eso aquí para nosotros la verdad es base y fundamento. La verdad de las Escrituras. No lo que otro venga a decir, no lo que otro venga a comentar, no lo que otro nos diga, no. Es la verdad de las Escrituras. Y la verdad no tiene ninguna, no la vamos a vender, no la vamos a negociar, amén, en ningún momento. Entonces dice él que nos limpiemos de toda malicia y maldad, de ese pensamiento de maldad, de ese pensamiento de malicia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la levadura consiste en ¿qué? En malicia y maldad. ¿Qué es la levadura? ¿Sí? Malicia y maldad. Esas palabras, malicia y maldad, que aparecen allí en griego, son las equivalentes al hebreo, en el texto hebreo, a la palabra aven. ¿Sí? Que es de la misma raíz de avón en hebreo, que significa ese quebrantamiento total de la ley. Es un mal moral, es un quebrantamiento de la ley, pero que nace en la falta de moral del ser humano, nace en lo más interior, es lo más perverso, porque es como la fuente de donde nace la maldad en el ser humano, y es una oposición total y radical a la Torah de Dios. Eso es malicia en hebreo, avón, en hebreo. Es una maldad moral, es esa maldad, es esa iniquidad total, es esa iniquidad que el eterno Dios no aguanta, que el eterno Dios no quiere. Cuando dice la palabra allí que la iniquidad del hombre, ¿no? Con el tiempo de Noé, ¿recuerdan el tiempo de Noé? ¿Sí? Dice que había sido ya tal la iniquidad y la maldad de los hombres que el Señor dijo, no más. Y por eso vino tal destrucción. Allí habían llegado al colmo. Esa es la iniquidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De eso se trata la levadura de hoy. No se trata hoy ya, entonces la levadura en el entendimiento de Yeshua se trata es de un comportamiento espiritual. No se trata de un pedazo de levadura físico del que le echan a los panes. Lamentablemente muchos están cayendo en eso, aún hoy, en pensar que la levadura es eso de que habla la Biblia, es la levadura. No es que Dios tenga un problema con la levadura. Todo esto que él hacía era ¿qué? Simbolismos. Todo eso era sombra de lo que había de venir, para que entendiéramos la realidad y la verdad, amén, de todo esto. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esto. Y el viernes yo les mostraba a ustedes que, por ejemplo, los discípulos tuvieron que ser libres ¿de qué? De levadura. El Señor les había advertido, sean libres de la levadura. Y les mostré qué sucedió el mismo día de Pesaj, cuando el Señor celebró Pesaj con sus discípulos, y les mostraba cómo ellos habían ¿qué? Ubicado aún en las mesas. ¿Cuántos no estuvieron el viernes aquí? Levanten la mano. Bueno, poquitico, o sea que el resto está entendiendo bien lo que yo estoy explicando. Por favor, póngame la imagen ahí como para mostrarles pues. Aquí tenemos cómo era que se celebraban las cenas en la antigüedad, sobre todo en el pensamiento hebreo, ¿sí? A este lado era la entrada. Por lo tanto, al ser la entrada aquí, se iban acomodando así, y se acomodaban por un orden de importancia. Acá vemos, si la entrada era esta, el puesto de mayor importancia era este, que se ve acá, de amarillo. Ahí fue donde estuvo sentado ¿quién? Yeshua. Algunos pensarían que es acá. No, aquí. Esa era la costumbre hebrea. En el oriente, esa era la costumbre. Y al lado derecho se sentaba el amigo de confianza, y al lado izquierdo se sentaba la persona invitada especial. Es decir, que ese día el invitado especial, lo vimos y les expliqué, fue ¿quién? Judas. Porque el invitado especial, por ser el invitado especial, ¿sí? Siempre el que se sentaba a la derecha era el mismo, el de confianza. Pero el invitado especial cambiaba.
Es decir, se rotaba, se turnaba, no siempre era el mismo invitado especial. Es decir, que ese día, justo esa noche en que el Señor fue entregado, Él había puesto en el lugar de honor de invitado especial ¿a quién? A Judas, imagínense. Este puesto, el del amigo, siempre lo ocupaba él mismo. Este sí podía ser alguno de los otros. Y ese día el Señor lo que le estaba diciendo a Judas es: Judas, te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando la oportunidad. Pero Judas estaba lleno ¿de qué? De levadura. Se dejó comprar ¿por quiénes? Por los fariseos. Y el Señor les había dicho: cuídense de la levadura de los fariseos. El mismo Señor se los había advertido. Y se dejó llevar por la ambición, ¿sí? Esa ambición lo que lo llevó. Es más, yo quiero decirles algo: Judas lo pudo haber vendido y le pudieron haber pagado el dinero, pero se pudo haber ¿qué? Arrepentido. Pero ¿qué siguió después de eso? Se suicidó. Ojo con eso. Es decir, nunca entendió el propósito del maestro. Y el maestro con esto le estaba diciendo: Judas, te estoy dando un lugar de importancia, quiero que entiendas quién eres para mí. Sin embargo, dice que Satán, el enemigo, dice que Satán había ¿qué? Entrado en él, el adversario. Ahora, aquí estaba Juan, el discípulo amado. Siempre en las escrituras lo muestran como el discípulo amado, el que se recostaba hacia el pecho, ¿sí? Acá estaba Judas y acá estaban los otros repartidos. Y en el último puesto, que era el puesto del servidor, del lavador de pies, era el puesto que ninguno quería, porque era el que le tenía que lavar los pies a todos y servir a todos. ¿Estaba quién? Pedro. Se los mostré, eso se lo mostré el día viernes. Aquí estaba Pedro. Y Pedro estaba enfrente ¿de quién? De Juan. Por eso cuando el Señor habló en voz baja y le dijo a él, a Judas: ve y haz lo que tenga que hacer, ¿sí? Pedro dice que le hizo señas a Juan para preguntarle qué es lo que había dicho el maestro. Le hizo así la seña. Sí, porque recuerde que el amigo siempre era el que escuchaba lo más íntimo. Y dice la palabra que este era el amado, era el de confianza, era el que no lo iba a dejar. ¿Y quién de todos estos apóstoles estuvo hasta el final, aún en el madero? ¿Quién estuvo de los apóstoles? Solo Juan. Y las mujeres, ¿no? Había más mujeres que hombres, solamente Juan. Tremendo, ¿no? Las mujeres, Señor. Ahí estaba, ahí demostrando, por eso era el discípulo amado. Ahora, aquí estaba Pedro y les explicaba que este tenía que lavarle los pies a todos a medida que iban ¿qué? Entrando. Por eso el Señor mandó a Juan, su discípulo amado, el de confianza, y mandó a Pedro para preparar ¿qué? Todo el Pesaj. Dice que la palabra que Yeshua le dijo a Juan y le dijo a Pedro: vayan y preparen todo para Pesaj. Los mandó a ellos. Claro, Pedro tenía que tener todo listo para hacer esto. Y como él era de confianza, entonces Pedro se cae de su peso, que iba a ser el servidor ese día. Pedro, esto cambiaba, ¿no? Ese día justo le tocó ¿a quién? A Pedro. Y se suponía que tenían que lavarles los pies apenas iban ¿qué? Entrando. Pero no vemos que Pedro haya lavado los pies. No vemos eso. Es decir, que todavía tenía ¿qué? Levadura, arrogancia, jactancia. Se había dejado esponjar por la levadura. Y le tocó al maestro, después de terminada la cena, le dio todo ese tiempo y solo al terminar la cena, le tocó al maestro levantarse del lugar de honor, que era este era el lugar de honor. Levantarse, venir hasta aquí y tomar este puesto para empezar a lavar los pies de todos. Y cuando llega acá, le va a lavar los pies a Pedro. Y ahí Pedro como que cae en cuenta. Y Pedro le dice: no, Señor, no lo hagas. No hagas esto, Señor. No, yo no me puedes lavar los pies. No lo hagas. No lo permitiré, le dijo. No lo permitiré. Así. Y el Señor le dijo: Pedro, si no permites que te lave los pies, entonces no tendrás derecho a mi reino. Y le dijo: Señor, si esa es la condición, entonces lávame todo. Le pidió que lo bañara. ¿Sí? Y el Señor enseñó: porque el mayor, ¿sí?, entre ustedes debe servir a todos.
El que quería ser el mayor, el Señor dijo, el que quiera ser el mayor debe ser el siervo. El que sentaba acá, el siervo, acá sentaba el siervo. Por eso una madre un día llegó diciéndole, Señor, que en el reino de tu hijo, le dijo a Yeshua, mis hijos estén uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Mire, quería que los dos puestos más importantes para ellos. Pero le dijo, pero el mayor es el que debe servir a todos. Ahora vemos que aún Pedro tenía esa levadura. Por favor, muéstreme la otra imagen para que ustedes vean cómo se sentaban allí y todo. Miren, aquí están. ¿Sí? Entonces acá vemos a Juan, acá vemos al Señor, acá a Judas. Y este es Pedro. Aquí está la vasija con la que debían lavar y está la ¿qué? La toalla. Entonces al Señor le tocó levantarse, venir hasta acá y tomar esto para empezar a lavar los pies. Y entendíamos que el que servía siempre tocaba llevar, ese día le tocaba llevar ¿qué? La espada, ¿no? Por eso fue Pedro quien sacó la espada ese día. Y le tocó al Señor levantarse y venir acá. Miren ustedes que ellos tomaban una posición cuando estaban comiendo así, pero cuando ya estaban hablando, lo que hacían era estirar sus piernas hacia atrás. Mire, sí, hacia atrás, los pies hacia atrás. Por eso él tenía que irlos lavando los pies hacia atrás. Eso era lo que hacían. Y vemos a un Pedro todavía lleno de arrogancia, ¿no? Le tocaba aprender. Entonces cuando el Señor dijo que se iba a entregar y todo eso, ¿qué le dice Pedro? Pedro trata de convencer al Señor y le dice, Señor, no te hagas tal daño, no te hagas tan mal. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satán. Apártate de mí. Porque la levadura se opone ¿a qué? A la voluntad de Dios. Cuando tenemos levadura, la levadura se opone, es una oposición continua, constante a la voluntad de Dios. La levadura no quiere la voluntad de Dios. La levadura se opone. En cambio vemos a Yeshua, el pan libre de levadura, diciendo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Pero Pedro le estaba tratando de convencer al Señor que no se entregara, que no se sacrificara. Señor, no te hagas este daño, no te hagas este mal. Y el Señor le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satán. Se había convertido en un adversario. La palabra Satán significa adversario. Se había convertido en un adversario. Quería obstaculizar esto. Entonces está hablando el Señor con Pedro y Pedro sigue en medio de su arrogancia. Y Pedro le dice, Señor, si es necesario, mi vida daré por ti. Mire, arrogancia. Es decir, Señor, yo estoy dispuesto a ir a ese madero. No había entendido. Él creía que era ¿qué? Igual. Yo puedo tomar el lugar en el madero. Si tú me lo permites, yo tomo el lugar en el madero. El único que lo podía tomar era él. Mi vida pondré por ti, Señor. Mi vida la pondré. Es decir, en vez de que mueras tú, moriré ¿qué? Yo. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Pedro, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Dices que estás dispuesto a tomar lo que yo voy a hacer. Y cuando seas confrontado, me negarás 3 veces antes que amanezca. En pocas palabras, antes de que amanezca ya me habrás negado 3 veces. Y así fue. Y lo negó en todos los verbos habidos y por haber. Usted ve a Pedro, este estaba con él la primera. Y él dijo, no, yo no soy. Lo primero es, no soy. ¿Sí? No soy. Luego, este estaba con ellos. No lo conozco. ¿Sí? Entonces vemos a un Pedro negando al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Y se cumplió la palabra del Señor. Se cumplió la palabra del Señor. Entonces vemos una situación bien complicada y bien tremenda por lo que le sucedió a Pedro. Sin embargo, a diferencia de Judas, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió y lloró amargamente. Es decir, que uno sí se puede limpiar ¿de qué? De la levadura. Judas no se quiso limpiar de él. Tanto Satán había entrado ¿en quién? En Judas, como ¿en quién? Como en Pedro. Por eso el Señor le dijo, apártate de mí, Satán.
Y de Judas dice que había entrado Satán a él. Pero nos podemos limpiar de la levadura. Y cuando nos limpiamos de la levadura, estamos listos para hacer la voluntad de Dios. No nos vamos a oponer. El problema de la levadura es ese, que nos oponemos al plan de Dios. Y no permitimos que el Señor haga, ¿qué? Su voluntad. Entonces eso es lo que decía el apóstol Pablo, que pudiéramos ser esa nueva masa libre de malicia y maldad. Porque la malicia y la maldad impiden la obra de Dios en nosotros. Y quiero mostrarles algo rápidamente en Primer Libro de los Reyes, capítulo 13. Primer Libro de los Reyes, capítulo 13 dice 1 en adelante, el versículo 1 en adelante. Pero he aquí un varón de Dios que por revelación de Yahweh llegó desde Judá a Betel mientras Jeroboam estaba quemando incienso junto al altar. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam fue el rey que dividió a Israel. Ojo con eso. Esto sí es la peor de las levaduras, yo creo. Recuerde que Salomón murió y en su lugar quedó un rey que se llamó ¿cómo? Roboam. Pero Jeroboam se levantó y no aceptó el reino de Roboam. Y fue tan poderoso Jeroboam que logró dividir a Israel. Israel quedó dividida. Israel del norte con su capital Samaria y la parte que se llamó Judá con su capital Jerusalén. Roboam se hizo de la parte del norte y gobernó allá en el norte. Mientras que Roboam, el hijo de Salomón, quedó en la parte del sur. Y a partir de ese momento quedó dividido el reino de Israel. Y el Señor dijo, una casa dividida no prevalece. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Dividir. ¿Sí? Divide y vencerás. Claro, porque la división es debilidad. Nosotros estamos llamados a estar ¿qué? Unidos. Unidos en el Señor, como dijo el Señor Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. Entonces dice acá, Jeroboam estaba quemando incienso junto al altar. ¿Qué estaba haciendo Jeroboam? Quemando incienso. ¿Le correspondía a Jeroboam quemar incienso? Eso le correspondía a los sacerdotes. Mire, dividió el imperio y empezó a hacer lo que no le correspondía. Es decir, que él se creía ¿qué? El todero, el que podía hacerlo todo, el que tenía la facultad de hacerlo todo. Hacía de acuerdo a su voluntad, a su amaño, hacía como él quería. No se sometía a lo que Dios había establecido. Y por mandato de Yahweh clamó contra el altar, aquel varón, ¿no? El varón este de Dios, este profeta de Dios. Por mandato de Yahweh clamó contra el altar. Es decir, ¿contra el altar de quién? De Jeroboam. Sí, que Jeroboam tenía allí, quemando incienso, diciendo, altar, altar. Así dice Yahweh, he aquí a la casa de David le es nacido un hijo, cuyo nombre es Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que en ti queman incienso y sobre ti queman huesos de hombre. Mire lo tremendo de esto. Este sacerdote o este profeta de Dios, más bien, da una profecía tremenda. Y al altar que había levantado Jeroboam le dice, ahí van a ser quemados los sacerdotes. Allí va a ser algo, allí va a haber algo tremendo. Va a haber una destrucción, porque están haciendo lo que no les corresponde. Lo que no corresponde. Y dice la escritura allí, aquel mismo día dio una señal, aquel varón, contra el altar de Jeroboam, porque ellos habían hecho lugares altos, es decir, que habían levantado ¿qué? Ídolos, altares a los ídolos. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí el altar se partirá y se derramará la ceniza grasienta que está sobre él. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam, oyó la palabra que el varón de Dios había dicho contra el altar de Betel, porque el altar debía estar ¿en dónde? En Jerusalén, como el Señor lo había ordenado. Jeroboam extendió su mano desde el altar diciendo, préndanle, captúrenlo. Y al momento se le secó la mano. ¿A quién? Al rey. O sea, captúrenlo. Y se le secó la mano.
Dice aquí, se extendió su mano, dice, captúrenlo, y al momento se le secó la mano que había extendido contra él y no pudo recogerla hacia así, es decir, le quedó tiesa, ¿no? Así, seca, y no podía retraer la mano. Y dice acá, entonces el altar se partió, tal como lo dijo el varón, y la ceniza grasienta se derramó del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por mandato de Yahweh. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo al varón de Dios: te ruego que aplaques el rostro de Yahweh tu Dios y ores por mí, para que mi mano pueda recogerse hacia mí. Y el varón de Dios en efecto aplacó el rostro de Dios, porque lo que se desató ahí fue la ira de Dios, que se habla como el rostro de Dios, ¿sí? Es decir, es una afrenta directa ¿a quién? A Dios. Y el varón de Dios en efecto aplacó el rostro de Dios, de Yahweh, y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Mire lo que Dios está haciendo con él. ¿Está dando qué? Oportunidad. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa y susténtate y te daré un presente. Mire lo que hizo el rey. ¿Invitó a quién? Al siervo. Dijo: no, este lo tengo que tener yo de amigo y lo tengo que comprar, me lo tengo que ganar. Ojo con eso, me lo tengo que ganar. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, de tu reino, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque por la palabra de Yahweh me ha sido ordenada, diciendo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que hayas ido. Mira, así tiene que ser uno, férreo, no importa quién sea. Amén. No importa quién sea. Si la persona que está al frente me está llevando a quebrantar la voluntad de Dios, no puedo seguir lo que esa persona dice, sea quien sea, así fuera el mismo rey. Un verdadero creyente debe ser así. Sin embargo, sigamos viendo a ver en qué termina esto. Marchó pues por otro camino y no volvió por el camino por el que había venido a Betel. Pero había un profeta anciano, y por ahí dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mire esto, vea. Pero había un profeta anciano que habitaba en Betel, a quien fue su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado al rey, lo que le había dicho, ¿no? Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue aquel varón de Dios? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el varón de Dios que había venido de Judá. Mire, había ido desde Judá hasta, de la parte del sur a la parte del norte. Y él dijo a sus hijos: prepárenme el asno. Y le prepararon pues el asno y se montó sobre él. Y fue tras aquel varón, ese profeta anciano, ¿no? Fue tras aquel varón de Dios. Y hallándolo sentado debajo de un roble, le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Le respondió: sí, yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero él dijo: no puedo volver contigo ni entrar contigo, no comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Y ojo con esto, porque por revelación de Yahweh, le dice el profeta anciano, por revelación de Yahweh me fue ordenado, diciendo: no comerás pan. Esto lo dice el varón de Dios. Porque por revelación de Yahweh me fue ordenado diciendo: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que hayas ido. Pero él le dijo, ojo, aquí está el profeta anciano: yo también soy profeta, así como tú. Y un ángel me ha hablado por revelación de Yahweh, diciendo: hazle volver contigo a tu casa para que coma y beba pan. Pero esto era mentira. Y hoy sí que se acostumbra a esto, ¿no? El Señor me reveló, soy profeta de Dios y Él me reveló. Y todo eso es mentira. Y el problema es el engaño. Y muchos nos estamos dejando engañar por ese tipo de revelaciones de falsos profetas. Mire que este profeta anciano dijo: yo también soy profeta de Dios, de tu Dios. Y el ángel de él me reveló, vino un ángel a revelarme.
¿sí? Una revelación de parte de Yahweh y me dijo que tú tenías que volver. ¿Qué le tenía que haber contestado el profeta joven? Bueno, pues si el Señor le mandó a decir eso, pues que me lo diga también a mí. Porque el Señor le había dado ¿qué? Una orden estricta a él. Y ahora viene otro diciendo que es profeta. Y como dijo que era profeta, lo convenció porque dijo que era profeta y que Dios le había revelado. Y esa es de las peores levaduras que hoy se están dando. Y la iglesia está siendo permeada por ese tipo de levadura. Y la iglesia está siendo destruida por esa levadura. Por eso la Biblia dice: límpiense de toda levadura. Y esa levadura está matando a la iglesia. Digo matando a la iglesia. A ver, no, es justo que explique esto, porque después no se va a entender. Mata a la cizaña, porque es necesario que el trigo crezca con la cizaña, porque al verdadero trigo, es decir, a la verdadera iglesia, nunca la podrá engañar. Amén. Pero sin embargo, la advertencia: el que esté firme, mire que no caiga. Sigue el 19. Y se volvió con él, mire, lo convenció, le dijo que era una revelación y ya, como le dijo que Dios me reveló, ya, con eso le creyó, eso fue suficiente. El famoso Dios me reveló. Eso es de los engaños más viejos que hay. Eso no es de ahora, eso no es que los falsos profetas de hoy digan Dios me reveló y usen eso, no. Es de los engaños más viejos. Dios me reveló y era mentira. Y dice acá: y volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que cuando ellos estaban a la mesa, el profeta que lo había hecho volver tuvo revelación de Yahweh y clamó diciendo al varón de Dios: mira, ahora al anciano, Dios mismo, el mismo Dios le va a permitir ahora sí tener ¿qué? Una revelación. Y mire, y clamó diciendo al varón de Dios, le dijo al varón de Dios que había venido de Judá: así dice Yahweh, porque has sido rebelde a lo dicho por Yahweh y no guardaste el mandato que te impuso Yahweh tu Dios, sino que has vuelto atrás. Ojo, no podemos volver atrás. El que ha sido llamado por el Señor, por su voz, no puede volver atrás. El que vuelve atrás, pierde. Dice acá: sino que te has vuelto atrás y has comido pan y bebido agua en este lugar, es decir, se contaminó de las cosas de ese lugar que estaba dedicado ¿a qué? A los ídolos, altares altos. Dice: del que se te dijo, este lugar del que se te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Es decir, no alcanzará a volver ¿a dónde? ¿Dónde estaban sepultados los padres de este muchacho? ¿De dónde venía él? De Judá. Él le dijo: no vas a poder volver a Judá. Antes de que regreses a Judá vas a morir. Tremendo. Y dice acá: y sucedió que cuando hubo comido pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le alistó el asno. Y yendo el profeta joven, ¿sí?, el varón de Dios, por el camino, un león le salió al encuentro y lo mató. Y mire lo más tremendo: y su cadáver quedó tendido en el camino. Y ojo, esto es bien tremendo. Y el asno estaba parado junto a él y el león también. ¿A quién mató? Al profeta. Mira, al asno ni siquiera le hizo ¿qué? Daño. O sea, como para que no digan que no, que es que fue un ataque que allí a la ligera, al azar. Ahí estaban los dos, el asno y el león, mirando el cadáver. Tremendo esa escena, ¿no? 3:25. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tendido en el camino y al león junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Es decir, mire que el profeta joven iba ¿hacia dónde? Hacia Judá. Y antes de llegar, ¡pum!, cayó su cadáver allí. Fue muerto. Lo mató. Entonces pasaron unas personas
y llegaron hasta Betel. Y allá dieron anuncio de lo que le había sucedido a ese profeta. Al que más se le da, más se le demanda. Y dice acá, mire que este profeta tremendo no se había dejado seducir del poder económico del rey. El rey lo invitó, ven a mi casa y come. Y le dijo, así usted me dé la mitad de su reino, no voy a ir porque me fue dicho por el Señor. Entonces el poder económico y todo eso no lo pudo engañar. Pero ¿qué sí lo engañó? El poder religioso. El poder religioso es mucho más grande que cualquier otro poder y más dañino. El poder político, militar, ahí estaba el mismo rey diciéndole, ven, ven, ven. No, así me des la mitad del reino. No, no. Por eso es tan sutil. Claro, porque él veía era el rey. No, este rey está podrido, este rey es tan mal, tiene todo esto. No, y fue férreo, ¿no? Pero como Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. Entonces él levanta, como no puede por esos términos, entonces él levanta falsos profetas y falsos apóstoles y llena a la iglesia de falsos profetas y falsos apóstoles, para que los que están en el Señor y han luchado por guardarse, se vayan detrás de estos, porque le dice, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Yo no sé si me hago entender. Amén, ¿sí estoy siendo claro o no? Y dice acá, versículo ¿qué? 25, y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tendido en el camino y al león junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando lo oyó el profeta anciano, que lo había hecho volver del camino, dijo, es el varón de Dios que fue desobediente a la palabra de Yahweh. Miren, o sea, él mismo, o sea, tremendo, ¿no? Eso le pasa por desobediente. No podemos desobedecer a la palabra de Dios, porque cuando alguien desobedece a la palabra de Dios, lo mata el león. ¿Y quién es el león? ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás, el león rugiente, está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar el león? A los que desobedecen la palabra de Yahweh. Ustedes verán a quién creen, si a la palabra de Yahweh o a la palabra de un hombre. Y quien crea la palabra de un hombre, el león saldrá al camino y lo devorará, lo destruirá. Pero cuando permanecemos en la palabra de Yahweh y vamos por el camino señalado por él, ningún león podrá destruirnos. Amén. No podrá destruirnos. Y él mismo dice, por desobediente a la palabra de Yahweh, por no haber oído, por no haber hecho caso a la palabra de Yahweh. Entonces, para ser libre de levadura tenemos que ser ¿qué? Obedientes a ¿qué palabra? A la palabra de Yahweh, no a tradiciones, no a religiosidad, no a supuestas revelaciones. Que eso es lo que estaba matando al pueblo en el tiempo de Yeshua. Que estaban contaminados, dijo Jesús, ustedes están contaminados con la levadura de los fariseos y de Herodes o saduceos. Ustedes están contaminados con todo esto, porque lo querrá contaminar, se contaminará, bien sea por las cosas del mundo o por la mentira y el engaño religioso. Por eso tenemos que tener bien desarrollado nuestro discernimiento. Y ahí le faltó a este muchacho. El anciano se lo llevó por anciano, ¿cierto? Ahí la juventud, ¿no? Ahí cayó, ahí fue enredado rápidamente. Por eso un neófito no puede ser guía o que predique la palabra, porque rápidamente es enredado en las cosas del enemigo. Y dice acá, por eso Yahweh, por haber desobedecido la palabra de Yahweh, por eso Yahweh lo entregó al león. Mire, ojo, mire esta revelación, no mía de la palabra, no mía de la palabra. Cuando uno desobedece, ¿por qué el león lo mata a uno?
¿Por qué lo mata? ¿Por qué el león lo mata a uno? ¿Por qué el león tiene potestad de matarlo a uno? ¿Por qué? Porque Yahweh es el mismo que lo entrega. O sea, el león no puede matar a nadie excepto que Dios mismo ¿qué? Lo entregue. ¿Y cuándo Él entregará a alguien para que lo mate el león? ¿Cuándo? Cuando desobedece. Ah, no me quiere obedecer al león. Vea, ahí está, tenga. Por eso el león, Satanás, no podrá destruir a ninguno a menos de que sea ¿qué? Desobediente a la palabra, porque ese será el juicio que Dios traiga. Por eso dice la palabra que Dios envió un poder ¿qué? Engañoso es Dios, y dice que ha entregado a ese poder engañoso, ha entregado a todos los que no creyeron a qué, a la verdad. El mismo Dios es quien los entrega. No es que Satanás tenga poder para devorar, sino que es Dios quien le entrega, le pone ahí y le dice, mire, cómaselo. ¿Cuántos quieren ser obedientes a la palabra de Dios? Por eso muchos dicen que yo reprendo a Satanás, al devorador, reprendo a este león devorador. No, no lo reprenda. Después de que Dios lo entregue, usted no puede hacer nada. ¿O es que va a reprender a Dios? No se trata de reprender al devorador, no se trata de reprender a Satanás, no se trata de reprender al león rugiente. Se trata de vivir en santidad y en obediencia para Dios. Amén. Amén, iglesia. Porque si no es así, el mismo Dios nos pondrá allí, en las fauces del león. Y eso fue lo que le hizo con este profeta. Ah, no me obedeció. Lo entregó al león. Y dice el versículo 26, cuando lo oyó el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo, es el varón de Dios que fue desobediente a la palabra de Yahweh, por eso Yahweh lo entregó al león y lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que Yahweh le habló. Es decir, el que decretó esa muerte fue el mismo Yahweh. El juicio. Es que mire, Yahweh envía sus juicios. Pero el juicio no vendrá sobre quién. ¿Sobre quién no, a quién no tocará el juicio? Al que está lavado en la sangre del Cordero de Dios, del Mesías, de Yeshua. Y cuando una persona está lavada con la sangre del Mesías, de Yeshua, cuando vive y hace conforme a qué, a la palabra, a la voluntad de Dios, a sus mandamientos. Yeshua dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Al que persevera en él, dice Apocalipsis, en esto consiste la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos y la fe de Yeshua. Entonces dice acá, entonces habló a sus hijos diciendo, prepárenme el asno. Y ellos se lo prepararon. Y él fue y halló el cadáver tendido en el camino. El asno y el león estaban parados junto al cadáver, todavía estaban ahí. Y el león no había devorado el cadáver, ni había desgarrado el asno, solamente lo mató. Y el profeta levantó el cadáver del varón de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta anciano fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Oiga, lo hizo matar y después le hizo duelo. Y depositó su cadáver en su propio sepulcro. Mire, no serás enterrado en la tierra de tus padres. Y depositó su cadáver en su propio sepulcro. Es decir, que terminó sepultado en la tierra de idolatría, donde se habían levantado altares. Y ellos lo endecharon o hicieron duelo, diciendo, ay hermano mío, ay hermano mío. Y después de haberlo sepultado, sucedió que habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, sepúltenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos. Ahí se ve en qué desgracia había quedado él, sepultado al lado de un profeta falso y rebelde, porque después de que hable mentira es un profeta falso. Después de que se atreva a decir, es que Dios me dijo, Dios me reveló y Dios no ha hecho nada, eso es falso de lo más falso. Y cuando alguien le diga, es que Dios me dijo, usted inmediatamente dígale en qué capítulo y versículo. Sí, de una vez, pregúntele en qué capítulo y versículo.
Porque indudablemente se cumplirá la palabra, versículo 32, indudablemente se cumplirá la palabra que por revelación de Yahweh Él proclamó contra el altar que está en Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que está en la ciudad de Samaria. Es decir, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Así el profeta haya fallado en su misión, ¿no? Que su misión era ir y regresarse y no contaminarse de Betel, de todo lo que había allá, que habían levantado todos esos altares tan terribles. Y no era porque la ciudad estuviera contaminada por sí misma, sino que había sido ¿qué? Contaminada por el rey y todos sus altares. Y dice acá, contra todos los santuarios de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Recuerdas que Samaria era la capital de la parte del norte, del reino de allí de Jeroboam. Después de esto, después de este suceso, ojo, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Mire, recuerda que se le había paralizado la mano y se le había secado. Y el siervo de Dios, el varón de Dios, el muchacho este había orado y se le volvió a recomponer la mano. Y Jeroboam le dijo, venga a mi casa, le voy a dar la mitad de mi casa, de mi reino. Y todo esto. Y después de ver todas estas cosas tan tremendas, y el muchacho le había dicho, no lo voy a hacer porque el Señor me dijo que no lo hiciera, que no comiera pan ni bebiera agua acá, me tengo que regresar. Y después de ver todo eso, Jeroboam, y que realmente era la mano del eterno Yahweh que estaba actuando allí, ¿qué pasó? No se arrepintió. O sea, hay gente que van a ver las señales y ¿qué? Y no se van a arrepentir. Después de todo este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes. Mire, puso ¿qué? Sacerdotes. El mismo rey los escogía. A su conveniencia, escogía sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Los escogía entre el pueblo. Cuando el Señor había dicho que los sacerdotes debían ser exclusivamente ¿de dónde? De la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Y dice acá, consagraba la mano a quienes lo deseaba, ¿sí? O sea, a quien él ponía era así a dedo. Usted me cae bien, usted es mi mejor amigo, venga, sumo sacerdote. Y usted el segundo, y usted venga acá y así. Y a dedo, sin ni siquiera tener el llamado, sin ni siquiera tener el discernimiento, a dedo. De entre los que él quería, así los manejaba. Terrible, ¿no? Después de esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes para lugares altos de entre el pueblo. Y consagraba la mano a quien lo deseaba. Y llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Y esto vino, mire, de eso se trató el pecado de Israel. Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida sobre la tierra. Pero la palabra que aparece ahí como, o que han traducido algunos ahí como pecado, ¿cierto? Que la palabra hatá es la sinónimo, ¿sí? De la palabra aven o avón. Porque hatá es lo que cubre todo lo que es ¿qué? Pecado. Es decir, el pecado total. ¿Qué significa? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Violación, ¿qué? ¿De qué? De la ley. ¿Violación de qué? De la ley. Y él no se volvió, no se apartó de su mal camino, sino que siguió en ese mal camino e hizo como quiso, ¿sí? Y así dañó y destruyó a toda la parte. Por eso usted ve que la parte del norte de Israel, toda fue ¿qué? Desolada. Fueron conquistados, fueron llevados. Porque no se guardaron. No se guardaron del pecado. No se guardaron de toda la idolatría. No se guardaron de la maldad. No se guardaron de la malicia. Tanto el sacerdote anciano como Jeroboam actuaron ¿con qué? Con malicia, con perversidad. Eso es. Y esa malicia llevó al pueblo a ser ¿qué? Destruido, a ser como quisieron. Y de eso es el pecado de la levadura. Nosotros estamos llamados a ser limpios de la levadura,
a no permitir que nadie ponga levadura en nosotros. Así diga que Dios, ¿qué? Les mostró. Es que Dios me lo mostró, yo soy profeta de Él. Porque hay muchos que reclaman ese título para sí mismos. Y lo reclaman sencillamente para sustentar su engaño y su mentira. Ojo con eso, iglesia. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Yeshua. Se había levantado toda esa maldad, toda esa situación tan terrible. Y esto fue lo que trajo maldición y muerte. Si no queremos morir, tenemos que estar limpios ¿de qué? De la levadura, del orgullo, de la arrogancia, de la religiosidad. Toda esa levadura que no nos permite hacer la voluntad de Dios. Toda esa levadura que se resiste y se opone a la voluntad de Dios. Toda esa levadura que levanta sus propios altares. Yo levanto mi propio altar por fuera de la voluntad de Dios. Quiero hacer mi voluntad. Cuando Jeroboam levantó sus propios altares es porque estaba queriendo hacer ¿qué? Su propia voluntad. No le interesaba para nada hacer la voluntad de Yahweh. Y por más que el Señor le mostró, era terco, obstinado, y no le importó, no se volvió de su mal camino. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Hay que limpiarnos de la vieja levadura de malicia y de pecado. De malicia y pecado. ¿De qué nos tenemos que limpiar? Malicia y pecado. Malicia y pecado no se encuentra en nosotros. Por eso dice, esto fue la causa de pecado. ¿Sí? Dice la escritura allí en el versículo 34, quiero que lo leamos nuevamente. Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue ¿qué? Cortada y ¿qué? Y destruida. Los panes leudados serán cortados y destruidos, serán desechados. Solamente ante el eterno Dios llegarán los panes libres de levadura. El pecado es la principal fuente de levadura en nosotros. Amén. Es la principal fuente de levadura y nos tenemos que cuidar de esa levadura. Ahora bien, hoy nos hemos reunido y vamos a entender rápidamente qué es el Omer Reshit. Omer Reshit. Hoy nos hemos reunido y estamos diciendo que bíblicamente el día de hoy es que Omer, diga Omer Reshit. Si no puede decir así, entonces diga Reshit. ¿Sí? Reshit. Reshit. Ese es en hebreo, ¿no? Omer Reshit. ¿Qué es el Omer Reshit? Vaya por favor rápidamente a Levítico 23, para que vayamos entendiendo el contexto de todo Pesaj, de Pascua, Pesaj. Levítico 23, versículos 9 al 11. ¿Lo tiene? Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cosechen su sembrado maduro. ¿Cuándo se cosechaba el sembrado? Cuando estaba ¿qué? Maduro. Pues lo lógico, ¿cierto? Que cuando está maduro es que se coseche, se recoja, se siegue. Llevarán ante el sacerdote un Omer Reshit. Así, esta es traducción que yo hago, ¿no? Llevarán ante el sacerdote un Omer Reshit. Ahí en su Biblia no sé cómo diga. Una gavilla. ¿Sí? Un montón. ¿Ok? Ahí literalmente en la Biblia dice, en el texto hebreo dice Omer Reshit. Llevarán ante el sacerdote un Omer Reshit de su cosecha. Es decir, ¿de dónde lo llevaban? De lo que iban a cosechar. El sacerdote entonces hará subir, o hará elevar, o hará mecer, o hará balancear, no sé cómo diga su Biblia, o alzará el Omer. ¿Cómo dice esa? Mecer. Mecerá, ¿cierto? Pero es que mecer es así, ¿cierto? En realidad, ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra que aparece allí. Hará subir, hará alzar el Omer en presencia de Yahweh, para que sean aceptados. ¿Para que sean qué? Aceptados delante de Yahweh, tenían que ser aceptados. El sacerdote lo hará alzar, subir,
al siguiente día de Shabbat. ¿Cuándo se celebraba? El siguiente día ¿de qué? De Shabbat. Míreme acá cómo funcionaba esto. ¿Sí? Las escrituras no definen mucho cómo se celebraba esto en sí, cuál era, digamos, todos los pasos. Pero hay libros que son interesantes como apoyo histórico, porque tienen allí descripciones antiguas de cómo se celebraban estas actividades. Y hay un libro que se conoce como Mishnah, la Mishnah, no sé si usted lo haya escuchado. La Mishnah sencillamente es la recopilación de todas las tradiciones hebreas, judías, de cómo se celebraban todas o cómo se hacían todas estas celebraciones. Es un libro muy, muy antiguo, que se recopiló por allá hacia el año 200, el siglo segundo. En el siglo segundo, después del Mesías, se hizo ya la recopilación, porque esto venía ya haciéndose, sino que se hizo una recopilación de todo esto, porque llegó a ser muy importante. Y la Mishnah nos da unos datos interesantes de cómo lo hacían ellos. ¿Ok? Cuando había empezado Pesaj, Pascua, ellos entendían que había 3 tiempos. Pesaj mismo, que era con el cordero de Pesaj, el cual se presentaba desde el atardecer del 14 hasta el otro atardecer. Luego, empezando el día 15, se presentaban matzot o panes sin levadura. Pero luego, de acuerdo a lo que está establecido acá, dice que venía Omer Reshit, y el Omer Reshit se presentaba delante de Dios el día ¿qué? Siguiente de Shabbat, es decir, el primer día de la semana, por llamarlo de alguna manera, por ubicarlos dentro del calendario para que podamos entender esto. Terminaba Shabbat, ¿sí? El día de lo que conocemos como día de cesación o reposo, día de descanso. ¿Me hago entender? Shabbat, día de descanso, reposo, cesación. Y cuando terminaba Shabbat, al otro día se presentaban las gavillas, el montón, lo que conocemos en hebreo como Omer Reshit, que ya le voy a explicar qué significa Omer Reshit. Entonces, ¿cómo lo hacían según la Mishnah? La Mishnah dice que como era prohibido cosechar en Shabbat, o sea, usted no podía meter la hoz es la navaja esa, pues la cuchilla esa con la que cortan, ¿sí? No lo podían hacer en Shabbat, era prohibido. O sea, en Shabbat no se podía segar, no se podía recoger. Entonces, es entendido que eso no se podía hacer ¿qué? En Shabbat. Entonces, si era Pascua o Pesaj, se entendía que Omer Reshit siempre era el día siguiente de Shabbat después de Pesaj. No sé si me hago entender. Es decir, el día siguiente de descanso, de reposo, el día de reposo, de cesación, el día siguiente a Pesaj. Entonces estaba Pesaj, Matzot, y el día siguiente, el que seguía, el día que venía Shabbat o reposo o cesación, ¿sí? Al otro día, es decir, al primero, porque Shabbat era ¿qué? El séptimo día, era el último día. Al otro día era que se presentaba ¿qué? Omer Reshit. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Esperaban a que terminara Shabbat. ¿Cuándo termina un día? Cuando cae ¿qué? El sol. Cuando cae el sol. Es decir, que si este día, por ejemplo, si este día fuera Shabbat, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo terminaría Shabbat? Al caer el sol de hoy. Inmediatamente empieza ¿qué? El primer día. Entonces el sacerdote, habiendo caído el sol de Shabbat, es decir, habiendo terminado Shabbat, habiendo caído el sol, terminado el día de Shabbat, el día de reposo, el sacerdote iba al campo. Y para ese momento estaban maduras totalmente, todas las en los sembrados de cebada. ¿Ok? ¿Cuál estaba maduro? La cebada. Era la que estaba madura. Y nadie podía cosechar o nadie podía recoger hasta que el sacerdote no lo hiciera. Porque esta era la primera de las cosechas del año. Porque recuerde que el año empieza ¿cuándo? En el mes de ¿qué? De Nisan o Aviv.
Y estaban precisamente, estamos en el mes de Nisan o Aviv, y esta es la primera cosecha del año. Por lo tanto, era la primera y la principal cosecha ¿de qué? De todos. Había tres momentos de cosecha: la de Pesaj, luego a los 50 días, la de Shavuot o Pentecostés, y luego la del final, ya la que tiene que ver con el invierno, que es la de Sukkot. Esos son los tres tiempos de cosecha, ¿ok? Entonces, el sacerdote, verificando que hubiera caído el sol, salía con los otros sacerdotes y el pueblo estaba esperando allí. Estaban atentos a lo que estaba haciendo el sacerdote y los demás sacerdotes. Entonces el sacerdote preguntaba, según la Mishnah, preguntaba: ¿ha caído y se ha ocultado el sol? Y los demás sacerdotes decían: sí, ya se ha ocultado. ¿Puedo entonces meter la hoz y cegar la mies? Sí, mete la hoz y ciega la mies. Es decir, el sembrado, ¿no? Entonces esto era como un aval. Lo que hacía el sacerdote era como un aval para algo legal, en el sentido de que no iban a hacer esto ¿en qué? En Shabbat, porque ya el sol se había ¿qué? Ocultado. Entonces el sacerdote metía la hoz y sacaba, y ese manojo que lograba cortar era el que él recogía y lo ataba y lo llevaba ¿hasta dónde? Hasta el templo. Luego, esa misma noche, después de que el sacerdote ha hecho eso, las personas que tenían sus sembrados metían la hoz, y el montón que cortaban, ese lo amarraban y era el que luego presentaban, ¿sí? Como gavilla, como Omer Reshit. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se presentaba el Omer Reshit? Lo cortaban en la noche, pero no lo presentaban en la misma noche, sino que lo tenían que presentar cuando salía el sol. Lo cortaban en la noche y cuando salía el sol. Recuerde, al caer el sol, ahí empezó el primer día. Se ha terminado Shabbat, empieza el primer día, y cuando sale el sol todavía es ¿qué? Primer día, y ese primer día va ¿hasta dónde? Hasta que se oculta ¿qué? El sol. Entonces cuando salía el sol, solo cuando salía el sol podía presentarse eso. Y entonces el sacerdote levantaba la gavilla, y eso lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Y después de que la levantaba, la gente traía sus gavillas y las presentaba. Esa era la principal, por eso se llamaba Omer Reshit. La palabra Reshit significa primero, principal, principio. De hecho, así empieza el texto de Génesis 1:1. En el principio, Bereshit, Bereshit, Reshit, Bereshit, ¿sí? Reshit, Omer Reshit. Porque era la principal, era el atado o el manojo ¿qué? Principal. Era el principal de todos, ¿sí? Y más aún porque era en medio de la celebración de los panes sin levadura. Ojo, sin levadura. Entonces el sacerdote los cortaba. Ahora, la palabra cortar, ¿sí? Que aparece allí, da la idea de ser desarraigado, obviamente. ¿Y qué significaba esto? Según el texto hebreo, esa palabra que aparece allí es no depender más de la tierra. Cuando cortaban la gavilla, cuando cortaban cebada, la cortaban y recogían el montón, significaba que esa cebada ya no dependía más de ¿qué? De esta tierra. Ya no dependía más, no era dependiente de esta tierra, ya no más, no depende más de esta tierra. Ahí era cortada. Y el cortar, ojo con esto, el cortar las semillas siempre era tipo, ¿sí? Y representación de resurrección. Recuerde que para el tiempo de Yeshua, los fariseos, el grupo de los fariseos creían ¿qué? En la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Por lo tanto, cada vez que hacían este corte, estaban ejemplificando y simbolizando una ¿qué? Resurrección, ¿sí? Una resurrección o un volver a la vida. Entonces lo cortaban allí. Y luego ese era al día cuando salía el sol, el sacerdote lo tomaba y lo presentaba. Ahora, la palabra que aparece allí como meser aparece en su Biblia, o presentar o alzar, no sé cómo aparezca.
¿cómo? Agitar, aparece acá. Es la palabra nuf en hebreo. Nuf. Nuf significa hacer esto, mire. Nuf no significa mecer, porque es que para uno como que mecer es esto, ¿cierto? O no sé si estoy equivocado. Nuf es esto, es llevar de abajo hacia arriba y luego de arriba abajo. Eso es nuf. De abajo arriba, de arriba abajo. Y eso es lo que se hacía con esa primera gavilla, ¿sí? Se tomaba, se llevaba de abajo arriba, pero luego tenía que venir de arriba abajo. ¿Ok? Todo esto, ¿hasta ahí lo hemos entendido? Y eso es lo que hacía el sacerdote, arriba, abajo, arriba, abajo, 7 veces, arriba, abajo, así lo hacía. ¿Sí? Para estar completo, totalmente. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto se hacía el primer día de la semana. Hay algunos que enseñan que no, que Yeshua no resucitó el primer día de la semana, sino que resucitó en Shabbat. Si él resucitó en Shabbat, entonces Yeshua no cumplió el momento de Omer Reshit, porque Omer Reshit se presentaba al día siguiente de Shabbat, y precisamente no se podía presentar en Shabbat porque en Shabbat era prohibido ¿qué? Cortar, meter la hoz. Por eso no puede ser en Shabbat. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas respecto a la resurrección. Juan 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, estando aún ¿qué? Oscuro. ¿Cómo estaba? ¿Había salido el sol ya? No. El primer día de la semana, estando aún oscuro, Miriam de Magdala o María Magdalena llegó temprano al sepulcro y vio que la piedra estaba quitada. Y corrió pues y fue a Simón, a Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era el otro discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Ya saben dónde se sentaba Juan, ¿no? Y les dijo: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Entonces mire, se le presenta, ella va, todavía está ¿qué? Oscuro. Es decir, que puede ser por ahí tipo ¿qué? 4 de la mañana, tal vez fue allá a verlo, ¿cierto? Como ya había pasado Shabbat, ¿sí? Entonces ella fue muy temprano a ver, y de repente ve eso ahí abierto. ¿Ok? Ahora, recuerde que los sacerdotes cortaban ya entrando ¿qué? Habiendo ocultado el sol, es decir, empezando el primer día. El cortar significa resurrección, que no depende más de esta vida. Es decir, que cuando el sacerdote estaba ¿qué? Cortando, en ese momento ¿qué? Resucitó. Ya no dependía más de este mundo. Yeshua había sido cortado de este mundo para ser vestido de gloria. No sé si me hago entender. Pero no se presentaba sin el Omer Reshit, perdón, no se presentaba sino hasta que saliera el sol. Ojo que todos estos datos son muy importantes porque dice que estaba oscuro todavía. Ahora, vayamos por favor, saltemos ahí rápidamente al versículo 17. Recuerde, ¿estaba qué? Oscuro. Estaba oscuro, entonces ya fue y Pedro salió volando con Juan, pero Juan se apresuró más y corrió más y llegaron allá al sepulcro, ¿no? Y ahí volvió Miriam y obviamente estaba ¿qué? ¿Cómo estaba el día? ¿Aún qué? Oscuro, no había salido el sol. Entonces dice, leámoslo desde antecitos, a ver, versículo 11. Pero Miriam de Magdala, se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Yeshua. Entonces le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Yeshua de pie, pero no sabía que era Yeshua. Lo vio, pero no sabía que era él. Y Yeshua le dijo: mujer,
¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, claro, ella no, porque aún está oscuro. Entonces, ¿qué? No, todo, no veía bien, o sea, todo estaba oscuro, ¿sí? No había alumbrado público y todo como tenemos hoy, ¿sí? Pensó que era el hortelano, la persona que era encargada ahí del huerto y de todo eso donde estaba él allí enterrado. Y le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. ¿Qué hizo él? Le llamó por nombre. Si era el hortelano, le llamó por nombre: María, Miriam. Y ella, volviéndose, le dice en arameo: Raboni, que quiere decir gran maestro, maestro supremo. Y Jesús le dice, Yeshua le dijo: no me retenga, no me toques. Ojo, ella se acercó, apenas lo vio, se le fue ¿qué? Encima, y el Señor le dice: no me toques, no me toques, porque aún no no he subido. Pero la palabra griega que aparece allí, con la que está descrito de esto, no se traduce no he subido como tal, sino que se traduce no he sido alzado. No he sido alzado. Y es sinónimo de la palabra griega con la que se tradujo en la Septuaginta o la traducción al griego, cuando dice allá en Levítico que la mesería es la misma palabra, la palabra sinónima que aparece allí. Entonces esas dos palabras griegas, cuando se dice, Yeshua usa esta palabra, es una referencia a lo que dicen ¿dónde? En Levítico, en cuanto a la traducción al griego. La primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego es la misma palabra o sinónima, ¿sí? Es la palabra sinónima. Entonces lo que Jesús le está diciendo: no he sido ¿qué? Nuf, no he sido alzado, llevado. Ahora, el que hacía el sacerdote, alzaba y ¿qué? Bajaba, alzaba y bajaba. No me toques porque no he sido alzado. No he sido alzado, así debería estar traducido. No me toques porque aún no he sido alzado al Padre. Porque aún estaba ¿qué? Todavía estaba ¿qué? Oscuro. ¿Cuándo se alzaba la gavilla? ¿Cuándo? Cuando salía el sol. Todavía está oscuro, no he sido alzado. Mire que le está cumpliendo todo. Cortado, resucita. Luego tenía que ser ¿qué? Alzado, pero solamente se podía alzar después de que salía el sol. No he sido alzado, todavía está oscuro. No he sido alzado al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: seré alzado a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Seré alzado. ¿Qué estaba esperando Yeshua? Esto es algo hermoso. Que exactamente el momento en que el sacerdote tomara la gavilla que había cortado, resucitado, que había cortado, fuera ¿qué? Alzada. Y por eso le dice: no me toques. Ahora, comparemos esto con este otro texto, con Mateo 28:9. Después de que ella se fue a avisar a todos, porque dice: ve y diles a todos, ¿no? Diles, hermanos, que seré subido a mi Padre que es tu Padre. Le dice acá, versículo 9, dice acá que se corrió la noticia. El versículo anterior, el versículo 8, dice que salieron y corrieron a dar ¿qué? La noticia. O sea que iba pasando aquel tiempo, ya estaba próximo a ¿qué? A salir ¿qué? El sol. Y salió el sol. Entonces el sacerdote empezó a ¿qué? Ojo, a mecer, ¿no? A alzar. Entonces alzó, pero luego ¿qué? Bajó. Entonces dice acá el versículo 9: y aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, ya les salía a ellos, ya cuando ya ha pasado la noticia, fueron, dijeron, en eso ha pasado ya unos minutos, unas horas, no sabemos cuánto, y todo eso, ha salido el sol, ha sido alzada y luego ha sido bajada. Y le dice acá:
He aquí Jesús le sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y se postraron ante él. ¿Y qué? Y abrazaron sus pies. ¿Por qué no permite que en un principio Miriam, María de Magdala, lo toque, pero luego sí? Porque no había sido ¿qué? Alzado. Y luego que fue alzado ¿qué? Bajado. Ahora ya le podían tocar. No sé si me hago entender. Yeshua había cumplido plenamente la fiesta de Pesaj. Había sido alzado y bajado. Por eso le dice: no lo hagas porque no he sido alzado a mi Padre. Por eso ahí entiendo, cuando nosotros entendemos las fiestas, podemos entender todo esto. ¿Por qué a María le dijo que no lo tocara? Y después vean, y después sí se deja tocar. Y después ya hasta come con ellos. Y está con ellos y comparte con ellos. Es por eso. Porque Yeshua era la primicia ahora de las primicias. Por eso dice la escritura que Yeshua se convierte y se constituye en las primicias de todos nosotros. Mire lo que dice la escritura. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15:20 dice: sin embargo, como el Mesías ha resucitado de los muertos, se ha constituido en la primicia de los que durmieron. ¿Él es qué? La primicia, o Medreshit, la primicia principal. Saltemos al versículo 22, versículo 24, dice: porque así como en Adán todos han de morir, los que están en Adán todos han de ¿qué? De morir. También en el Mesías todos podrán resucitar. Los que se encuentran en el estado de Adán morirán, pero los que se encuentran en el estado del Mesías ¿qué? Resucitarán. ¿Serán qué? Cortados. Por eso dice la palabra que cuando sea su regreso, Él enviará a sus ángeles a ¿qué? A que cieguen, ¿sí? La mies. Vayan, metan la hoz, porque vendrá la segunda. Recuerde que son tres primicias, o sea, tres resurrecciones. Tres resurrecciones. Las primicias son resurrecciones. La primera es la de Yeshua, y ahora vamos a ver cuál es la segunda y cuál es la tercera. Dice acá: porque así como en Adán todos han de morir, también en el Mesías todos podrán resucitar. O sea, quien esté en el Mesías resucitará. ¿Quién resucitará? El que esté en el Mesías. Pero cada uno en su debido orden. Mire, esto tiene un orden. Cada uno en su debido orden. El Mesías es la primicia. ¿Quién es el Mesías? La primicia, Omer Reshit. Luego, o sea, en segundo lugar, luego los que en su venida estén en el Mesías. ¿Quiénes serán los que otros que resuciten? Cuando sea que metida la hoz, cortados, ya no dependen de este mundo. Los que estén ¿qué? En el Mesías. Y bienaventurados los que tengan resurrección y parte en esa, porque la muerte no tendrá potestad sobre ellos en esa resurrección. Y los que estamos en el Mesías tenemos la confianza de que vamos a estar en esa resurrección. Amén. ¿Cuántos van a estar en esa resurrección? Aleluya. Y luego dice acá: y por último, los del final. Claro, pues por eso son los últimos, ¿no? Los del final. ¿Y cuándo será ese final? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y se haya acabado todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Ahí están las resurrecciones. Entonces, la primera resurrección, la que ya sucedió con el Mesías, Yeshua. La segunda resurrección, la que va a suceder ¿qué? En su venida, cuando Él venga y tome ¿a quién? A su congregación. Y la tercera será la del final, al final del milenio, cuando Él haya suprimido toda potestad y le haya sido entregada toda potestad al Padre. De parte de Él, Él se le entrega todo, que es lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Ahí dice que resucitarán los muertos. Y el Hades, la muerte, el infierno, dice, entregará sus almas y serán todos llevados al juicio del gran trono blanco, y ahí serán entregados al lago de fuego. Al juicio final. No sé si me hago entender. Mire que todo esto, cuando uno ve las fiestas,
Es esto. Entonces por eso vemos que Pesaj es la resurrección del Mesías. Shavuot es la resurrección de los creyentes, eso lo vamos a celebrar. Y Sukkot es la resurrección de los que van a resucitar para juicio. Es algo tremendo. Entonces dice acá que Él es la primicia. Ahora, si Él resucitó, nosotros también ¿qué? Resucitaremos y hemos resucitado. Pero desde ya tenemos que vivir como resucitados. Porque nosotros ya estamos, o sea, nuestra resurrección con el Señor será porque desde ya estamos ¿qué? Resucitados. Mira lo que dice Romanos 4:25, rápidamente, Romanos 4:25. Vamos a ver 3 textos nada más de esto y ya. Romanos 4:25 dice, hablando de Yeshua, dice el apóstol Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pregunta, ¿para qué resucitó el Mesías? Para que fuéramos ¿qué? Justificados. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo o inocente. ¿Y quién es declarado justo o inocente? Aquel que se da o se alinea a la medida de ¿qué? De la Torá. Porque recuerde que la justicia de Dios, Sedaká en hebreo, justicia de Dios es la medida exacta que da ¿qué? La Torá. ¿Qué es justicia según la palabra hebrea? La medida exacta que da ¿qué? La Torá. Y cuando nosotros entramos a la medida exacta de la Torá, ni por encima ni por debajo, sino a la medida exacta de la Torá, somos declarados ¿qué? Justos o inocentes. E inocentes ¿por qué? Porque no estamos quebrantando la ley de Dios, la Torá de Dios. Pero ¿quién será culpable? El que la quebranta. Por eso el pecado es ¿qué? Infracción, violación de la ley, de la Torá. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Es sencillo esto o es muy complicado? ¿Es complicado? No, sencillo. Entonces Él resucitó por nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones. ¿Transgredimos qué? La Torá. Ojo, ¿por qué murió Él? Porque habíamos transgredido ¿qué? La Torá, por nuestras transgresiones. Transgredir algo. ¿Y uno qué transgrede? ¿Qué puede transgredir uno? Las normas, las leyes, por nuestras transgresiones, porque habíamos transgredido la norma de Dios, la ley de Dios, la Torá de Dios. Por eso murió. ¿Pero por qué resucitó? Para darnos la medida ¿qué? Justa de ¿qué? De la Torá. ¿Me hago entender? Entonces muere por nuestras transgresiones, pero resucita para nuestra justificación. Es decir, para que nosotros vivamos conforme a la medida de ¿qué? De la Torá. Por lo tanto, si una persona ha resucitado en el Señor, es porque esa persona está viviendo justo a la medida de ¿qué? De la Torá de Dios. Amén. Así sabe usted si ha resucitado o no, o si todavía está muerto. Claro, ¿cómo saber que si todavía estamos muertos, si ya hemos resucitado? Si estamos viviendo a la medida de la Torá. Si le falta y si le sobra, igual. Romanos 6:4. Romanos 6:4, ahí mismo, en el mismo libro, la misma carta. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Yeshua, para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos o andemos en vida nueva. ¿Sí? Nosotros andemos en vida nueva. Esa palabra andar habla de ¿qué? ¿Qué significa andar en vida nueva? ¿Qué significa? Vivir, accionar vida nueva, vivir en vida nueva. ¿Y cuándo vivimos en vida nueva o resucitado? Porque una vida nueva es aquel que ha resucitado. ¿Cuándo vivimos en vida nueva? Cuando nos sujetamos ¿a qué? A su Torá. Amén. Y la Torá tiene que ver con Yeshua, obviamente, porque Él es el propósito fundamental de la Torá, Yeshua. Entonces dice acá, Colosenses 3:1, si en verdad ustedes han resucitado en el Mesías, si es que es verdad, entonces busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Si es que es verdad que ustedes han resucitado en el Mesías, ¿qué deben hacer?
¿Qué debemos hacer? Si es que es verdad que hemos resucitado en Él, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas ¿de qué? De arriba, donde está el Mesías. Es decir, sujetarnos a lo que viene de arriba. ¿Y la Torá de dónde descendió? ¿De dónde vino la Torá? Descendió, fue dada de arriba. Por lo tanto, tenemos que vivir de las cosas ¿de qué? De arriba. Ahora, mire, Yeshua es la gavilla, Yeshua es el montón, Omer Reshit. Fue levantado y bajó, ¿cierto? Tengo que ser levantado mi Padre, y luego ¿qué? Bajó, por eso lo pudieron abrazar. Ahora, la gavilla fue ¿qué? Levantada nuevamente, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra cuando Él estaba allí en el monte de los olivos con sus discípulos? ¿Sí? ¿Que fue qué? Ascendido, ¿no? Fue ascendido, otra vez, ascendió. Pero así como subió, ¿qué? ¿Va a qué otra vez? Va a bajar otra vez. Eso habla de qué? De su regreso. Amén. O sea, en este momento la gavilla está ¿dónde? Arriba, pero en algún momento ¿qué? Baja. ¿Para qué? Para resucitarnos, para que la gavilla sea ¿qué? Cuando Él venga nos va ¿qué? A tomar, y nos va ¿qué? A subir, y luego ¿qué? A bajar, porque dice que reinaremos con el Señor como reino de sacerdotes acá. Subiremos, bajaremos. ¿Sí? Y así, luego subiremos y el Señor luego nos plantará en su lugar de gloria. Amén. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, iglesia? De eso se trata. Por eso yo no entiendo por qué a algunos les fastidian las fiestas del eterno Dios. ¿Cómo no pueden entender algo tan glorioso? Si Yeshua las iba cumpliendo y toda la gloria es para Él. Nosotros no celebramos esto por un mero rito, sino que estamos entendiendo proféticamente para prepararnos para un día, como fue tomada esa gavilla primera, nosotros como gavilla también en el Señor, luego los que son del Mesías, esa gavilla que es del Mesías, seamos ¿qué? Levantados. Yo quiero ser levantado. ¿Cuántos quieren ser levantados? Y tenemos que vivir, si hemos resucitado en el Mesías, tenemos que buscar diligentemente las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Aleluya, porque el Mesías vive para siempre. Gloria sea a Él, amén. Gloria sea dadas al Mesías, nuestro Señor y Salvador. En Él se cumplen todas las fiestas, literalmente. Por último, quiero advertirles, mire, hay un engaño de algunos grupos mesiánicos que se han empeñado en decir que Yeshua no resucitó el primer día, sino en Shabbat. Y eso es una contradicción, porque en Shabbat no se podía cortar. Entonces Yeshua no hubiera cumplido Omer Reshit, cumplió Pesach, cumplió Matzot, y no va a cumplir Omer Reshit. Cuando la Biblia lo enseña así, de tal manera. Entonces cuidado con eso. Hay muchas falsas enseñanzas que se están dando, y mucha gente cae en algunas de estas enseñanzas. Él resucitó tal como lo describen las Escrituras, ni más ni menos, porque si hay alguien que se sujetaba a las Escrituras totalmente y a la Torá, ¿era quién? Yeshua. Entonces él no lo iba a hacer por fuera de las Escrituras. Amén. Entonces nosotros estamos llamados, mis amados, a vivir conforme a lo que el Señor nos dijo, nos advirtió.